Buenas tardes, queridos hermanos. Quiero compartir con ustedes en esta ocasión una palabra que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 26. Pablo en este libro lo primero que hace es defender su ministerio, porque había algunos que se habían infiltrado en la iglesia, algunos judíos que decían que estaba bien creer en Cristo y aceptar el Evangelio, pero había que seguir respetando las ceremonias, las tradiciones, la circuncisión, todas estas prácticas de los judíos. Y a la vez decían de Pablo que era un falso apóstol. Entonces, en primer lugar, Pablo defiende su ministerio. En segundo lugar, ataca esta doctrina que pretendía hacer caer de la gracia a los hermanos de Galacia y que estaban logrando en cierta manera hacerlos desviar a algunos de la fe. Pero a pesar de la libertad que tenemos en Cristo y la cual estaba predicando Pablo, quiere advertirle a los hermanos que libertad no es igual a libertinaje, por lo cual cita esta palabra que vamos a ver a continuación, a la cual yo puse como título Una guerra permanente, porque se trata de la guerra que tenemos entre la carne y el Espíritu de Dios. Pablo comienza diciendo en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces, acá está planteada la guerra, esta que mencionábamos, la lucha entre la carne y el espíritu, que se oponen entre sí con un solo propósito, y es que no hagamos lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Queremos agradar a Dios, queremos santificarnos, queremos servirle, queremos vivir realmente para Él, pero la carne resiste y se opone a todo lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Bien, dice la palabra del Señor que Pablo se lamentaba y decía en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él, por un lado, lo mismo que nos ocurre a nosotros, queremos hacer la voluntad de Dios, pero nuestra carne, nuestro cuerpo, tiene tendencia de ir hacia el pecado. Y vivimos esta permanente tensión en nosotros mismos. Ahora bien, tenemos esperanza en esta vida, porque tenemos el Espíritu Santo, de poder vencer estas intenciones, estos deseos de la carne, porque el Espíritu Santo es poderoso y podemos ir creciendo y podemos ir madurando
y sometiendo la carne al espíritu. Y dice la palabra del Señor, sigue diciendo en el versículo 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Bajo la ley, lo único que había era derrota y condenación, porque la ley decía que no había que hacer tal o cual cosa, y el ser humano, como suelen hacer los niños, que se les dice no haga esto y enseguida van y lo hacen. Entonces, cuando la ley decía cualquier cosa que dijera no tendrás dioses ajenos delante de mí, ahí iba el pueblo de Israel a tener sus ídolos, a mezclarse con otros pueblos y adorar otros dioses. Todo lo que la ley decía, los israelitas no podían cumplirlo, entonces lo único que esperaba era muerte y condenación. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, por lo cual tenemos la posibilidad de vencer a nuestra carne, de sujetar nuestra carne y de agradar a Dios. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Al ser guiados por el Espíritu, sabemos también que tenemos al Espíritu Santo nosotros desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y las obras de la carne a las cuales se refiere Pablo, las encontramos a partir del versículo 19, y yo las voy a mencionar una por una y voy a ir haciendo una breve aclaración, que dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Adulterio es infidelidad. Bien, pero Jesucristo dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, el acto, ¿no es cierto? Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, Jesucristo lleva la ley un paso más adelante, lleva a hacerla una ley del corazón, no una ley escrita en piedras, sino una ley escrita en nuestros corazones. Y ya no se trata de no cometer el hecho, sino ni siquiera de codiciar, porque al codiciar el corazón ya se está adulterando. Y sigue mencionando fornicación, que es la relación sexual fuera del matrimonio, inmundicia, toda clase de impureza física o moral, lascivia, que es una conducta libertina, descarada, desafiante a los principios bíblicos, idolatría, que es adorar a otros dioses, e incluso la avaricia, dice el Nuevo Testamento, es idolatría también. Cualquier cosa que se anteponga entre nosotros y Dios y capte el centro de nuestra atención, de nuestra devoción, es idolatría. Hechicerías. Acá entran todas las prácticas espiritistas,
la adivinación, consulta a los muertos, brujería, todo este tipo de cosas. Enemistades, hostilidad, oposición significa. Celos, en el original ardor, pasión, como la que siente un esposo ante la amenaza de un tercero, ¿no? Iras, que es furia, contiendas, peleas. Todas estas cosas son obras de la carne, y sigue la lista y dice disensiones, que es falta de acuerdo entre dos o más personas, divisiones. Y mientras voy mencionando estas falencias de la carne, tengamos en mente que estas cosas pueden ocurrir, y de hecho suelen ocurrir, tanto en la iglesia como en el hogar, o en cualquier ámbito que nosotros estemos. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, desacuerdos, herejías, que son falsas enseñanzas, envidias por no tener lo que otra persona tiene, sea material o espiritual, homicidios, como dijo Jesús, oísteis que fue dicho, no matarás, pero cualquiera que se enoje contra su hermano es homicida, dice la palabra. Dice, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que cuidado con enemistarse a tal punto con alguien. Ni siquiera enemistarse es lo que Dios está proponiendo en esta palabra. Pero mucho peor aún encontrarse en una situación de no poder ver a una persona, y cuanto más si es un hermano en la fe. Borracheras, sigue mencionando, que es intoxicación por la bebida, orgías, reuniones donde se practicaba toda clase de perversión, generalmente de carácter idolátrico, o idólatra sería la palabra. Está bien, orgías quizás es algo que no nos entre en la cabeza para el tiempo de hoy, mucho menos en la iglesia, pero o gente de la iglesia, pero en aquella época, en la época en que Pablo escribió esta carta, las orgías eran comunes, y era muy probable que hubiese hermanos de Galacia que hayan participado de estas reuniones y les fuera quizás difícil dejarlas. Bueno, pero en conclusión dice Pablo que acerca de estas cosas y cosas semejantes a estas, todas las que mencionamos, os amonesto, dice Pablo, ya que, como os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuidado con esto, porque nosotros podemos, de repente, podemos llegar a enemistarnos con alguien, pero debemos solucionar estas cosas. Debemos vencer estas cosas. Podemos airarnos, pero no pecar.
Hay tantas cosas, pleitos, celos, contiendas, desacuerdos. No podemos acostumbrarnos a vivir de esta manera, porque acá dice claramente que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una cosa es tener un momento con alguna de estas situaciones, pero otra cosa es habituarse a vivir de esta manera. Eso nos puede llevar a quedar fuera de el reino. Entonces debemos tener cuidado con esto y prestar atención y más bien enfocarnos en vencer estas cosas. En contraste con estas cosas, Pablo menciona aquellas cosas que sí deben estar en nosotros y debemos ir creciendo en ellas, y son las que contiene el fruto del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz. Vamos por parte, el amor, por ejemplo. El amor no es un sentimiento, como muchos piensan, sino que el amor tiene un carácter práctico. Podemos verlo en Primera de Corintios 13, versículos 4 al 7. Ahí Pablo menciona las características que tiene el amor. Usted después puede leerlo con tranquilidad en su hogar, pero dice que el amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, no es jactancioso, no tiene envidia. Hay que leer cuáles son las características prácticas del amor para que estas cosas puedan estar en nosotros por el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero además, el fruto del Espíritu también consta de gozo, que es alegría, deleite, y aún en las pruebas, que es, ya veíamos los otros días, es tener una visión diferente de lo que son las pruebas y aceptarlas como algo positivo para nuestra vida, sabiendo que Dios las permite con buenos propósitos. Tener gozo entonces cuando atravesamos por diversas pruebas. Paz, Colosenses 3:15 dice: la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Sabemos que si hacemos las cosas bien, si estamos en una buena relación con Dios, vamos a tener paz, pero cuando nosotros nos equivocamos en algo, ahí nuestro corazón mismo nos reprende y nos hace sentir esa falta de paz. Entonces, la paz de Dios tiene que estar gobernando nuestra vida. Paciencia. La paciencia no es una paciencia pasiva, sino una paciencia que conquista la victoria, una paciencia que sabe que tarde o temprano la prueba va a terminar y saldremos victoriosos de la prueba. Benignidad, que es una excelencia moral en el carácter, es un carácter agradable. Bondad, que es la inclinación de hacer el bien. Fe, estar convencidos de lo que creemos y de lo que dice la palabra, creer lo que dice la palabra, lo que nos dice Dios a través de ella. Mansedumbre,
que es un carácter apacible y que implica humildad. Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Cuando una persona no es mansa, sino que es agresiva, es hostil, o reacciona sin mansedumbre, es porque falta al mismo tiempo humildad. Entonces, humildad y mansedumbre van de la mano. Templanza, que no es otra cosa que dominio propio. Y termina diciendo Pablo: contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Porque claro, si todas estas cosas están en nosotros, no hay ley que nos pueda reprochar nuestra conducta. Ahora bien, para eso tenemos que vencer las intenciones, las tendencias que tiene la carne. Tenemos que llegar a una madurez espiritual tal en que el Espíritu esté gobernando nuestra vida y podamos llegar a decir, como Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando aceptamos a Cristo, nosotros tomamos la decisión de dejar la antigua vida y vivir una vida nueva. El Espíritu Santo entró en nosotros y nos capacitó para esto. En Romanos 6, del 11 al 14, dice Pablo: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estando bajo la gracia, teniendo el Espíritu, podemos dominar nosotros aquellas cosas que desagradan a Dios. Es posible. Y Pablo nos dice en el versículo 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si el Señor nos ha dado vida, vivamos entonces como cristianos, como que tenemos a Cristo, y en verdad lo tenemos, pues se tiene que notar en nuestra vida. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. No nos jactemos de lo que podamos tener, sea material o sea espiritual, sea lo que sea. No nos jactemos, porque de esta manera irritamos a otras personas, ni tampoco debemos envidiar lo que otras personas tienen o hacen, sino que debemos concentrarnos en mantener un perfil bajo
y agradeciendo a Dios por lo que Él nos haya dado. Bien, para terminar ya con este estudio bíblico, voy a decir que después de haber analizado esta porción de la Escritura de Gálatas, capítulo 5, del 16 al 26, nos tiene que quedar claro que esta guerra contra la carne, entre el espíritu y la carne, es una guerra permanente que va a durar mientras tengamos vida, mientras estemos en este mundo y carguemos con este cuerpo. Esta guerra va a ser constante, pero tenemos a Dios de nuestro lado, hasta que el Señor nos transforme y nos dé un cuerpo incorruptible, o hasta que descansemos en Él y vayamos a su presencia a esperar la resurrección de entre los muertos. Ahora tenemos que tener en claro que en esta guerra se debaten la vida y la muerte. No hay empate, en esta pelea no hay empate, o vencemos o somos vencidos. Yo quiero dejar que las palabras del apóstol concluyan con este estudio bíblico, con las palabras que dice en Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13, dice de la siguiente manera: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Más claro es imposible, hermanos. Por eso no nos podemos acostumbrar ni quedarnos tranquilos con que tenemos debilidades y chao. Tenemos que vencer nuestras debilidades. Y yo deseo, anhelo que tanto los que están escuchando este estudio bíblico como yo también podamos vencer en todo y que el Espíritu Santo gobierne totalmente nuestras vidas. Dios les bendiga y será hasta la próxima ocasión que nos encontremos, que supongo que será la semana que viene. Bendiciones.